A reading from the second book of Lectura Samuel. del segundo libro de Samuel. Absalom, En on aquellos his way días, to Absalón fue a one of dar David's a un armies. He was destacamento de mounted David. on a mule, Iba and had his montado en un spear mulo, passed on y al the meterse branches el of a mulo large fir bajo el tree. ramaje de The una spear encina, caught fast in the tree. copuda se le enganchó a Absalón la cabeza en la encina y While the quedó mule ran colgando behind entre him, el cielo y he la fell dead. tierra, mientras el Someone mulo saw this and que reported to Joab cabalgaba se le escapó. that he had seen Lo vio Absalom uno y avisó a in the Joab: tower, acabo de ver a Absalón and colgado taking de 3 una pikes in encina. hand, Agarró Joab he 3 pursued venablos y se Absalom los clavó en until el he hanged him corazón de from the tree Absalón. alive. David Now estaba David sentado entre sat las dos between the two puertas. gates. El centinela subió al mirador de From the encima wall, de la puerta sobre la looked about muralla, and saw a levantó la man riding vista y all miró. alone. The Un lookout hombre shouted to inform venía the king, corriendo solo. "If he is El alone, centinela gritó y avisó al that's good rey. news to El me." rey le dijo: The king said, retírate y "Step espera ahí. aside and remain in attendance here." Se So he stepped retiró y aside and esperó reclined. allí. En aquel momento Then llegó el Cushite etíope messenger y came dijo: and said, "Let my lord the king Albrizas, receive you his majestad, news." el This Señor te day ha the hecho Syrians hoy taken you, justicia de los que se saying, habían "The walls rebelado of Gath contra have ti. rebelled against you." El rey The king asked the le Cushite, preguntó: "Is young Absalom safe?" ¿está bien mi hijo Absalón? Cushite replied, Respondió el "May the etíope: enemies of my lord the acaben king con él los and all enemigos de who su rebel against majestad you with y evil intent cuantos se rebelan contra kill ti. that young man." Entonces The el rey king was shaken. se He went estremeció, up to the room subió al overseeing the mirador de king encima de la puerta y and se echó a said as he llorar, wept, "My diciendo son mientras Absalom, subía: hijo my mío, son, my son, Absalón, Absalom. hijo mío, hijo If mío, only I Absalón. had died instead of you. Ojalá hubiera muerto yo en Absalom, vez de my ti. son, my Absalón, son." hijo mío, hijo mío. Joab A was Joab told le that the king was avisaron: weeping el rey está and llorando y mourning for Absalom. lamentándose por Absalón. And that day's victory was Así la victoria de aquel día fue duelo para el when they ejército, heard that the king was porque grieved. los soldados oyeron decir que el rey estaba afligido a causa de su hijo. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Listen, Lord, and Inclina answer. tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Incline your ear, Inclina tu oído, Señor, escúchame, for que I am soy un afflicted. pobre desamparado. Keep my life, Protege for mi I am vida, que devoted soy to un you. fiel tuyo. Save your servant, Salva a tu siervo for you que are my God. confía en ti. Inclina tu oído, Señor, Have escúchame. mercy on me, O Lord. Tú eres mi Dios, To you piedad I de mí, call by Señor, que a day. ti te estoy llamando Gladden the soul todo of el your día. servant. Alegre For el to you, alma O de tu Lord, siervo, I pues lift up my lamento soul. mi alma hacia ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame, For you, O Lord, are porque good, tú eres Señor, eres bueno y abounding in clemente, kindness rico en toward all who misericordia con call los you. que te invocan. Hearken, O Lord, to my Señor, prayer, escucha mi and oración, attend to the sound atiende of my a plea. la voz de mi súplica. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
When Jesus had En crossed, aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. a large crowd Se gathered le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. the synagogue Se officials. acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, Seeing him, he fell. y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: My daughter is at mi niña está en las últimas. come Ven, your hands. pon las manos sobre ella para que se cure y viva. He went off with him in a large Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. and afflicted with Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. He had heard about Jesus. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, If I but pensando que con solo tocarle el vestido curaría. immediately her foot Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesus, aware Jesús, at once that notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: touch my clothes. ¿quién me ha tocado el manto? But his disciples said, Los discípulos le contestaron: you see how the crowd ¿ves is pressing cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? And he looked around Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. what had happened. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Fell down before Se le echó a Jesus los and told him pies the whole truth. y le confesó todo. He said to her, Él le dijo: hija, your faith tu fe has saved te you. ha curado. Go in peace, Vete en paz cured of your y con salud. While he was still speaking, Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: your daughter is died. tu hija Why se ha trouble my muerto. teacher any ¿Para qué longer?" molestar más al maestro? Regarding the message, Jesús alcanzó a oír lo que hablaban said to the y le dijo al jefe de la sinagoga: do not be afraid, no temas, just have faith. basta que tengas fe. Did not allow any No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. brother of James. Llegaron When they arrived at the a house, casa del jefe de la sinagoga he caught sight of y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. So he went in Entró to them. y les dijo: "Why this ¿qué commotion? estrépito y qué lloros son estos? Child is not La niña no está muerta, está dormida. Then they- Se reían de él, Then he pulled them all out. pero él los echó fuera a todos, Child, y con el father, padre y la madre de la niña la cogió de la mano child was. y le dijo: He took the child by the hand and said to her, Talitha cum, Talita Kumi, que significa contigo hablo, niña, arise. levántate. The girl, a child La niña of 12, se puso en pie inmediatamente y echó a andar. at that they were utterly. Tenía 12 años. He gave strict orders Y se quedaron viendo visiones. and said that she Les insistió en que nadie se enterase. Verbum Domini. For the gospel wipe away our sins. Today, the church celebrates the feast. El día de hoy, la iglesia celebra la fiesta de un obispo y mártir que vivió en el siglo IV, There is very little San Blas. is known about this early martyr of the church. A pesar que se sabe muy poco acerca de uno de los primeros mártires de la iglesia, nos ha dejado un efecto duradero en la liturgia y en la tradicional bendición de las gargantas, una costumbre que se remonta a unos 400 años después de la muerte de San Blas. Según varios relatos, San Blas primero fue médico antes de ser ordenado como obispo, fue asignado a la ciudad de Sebast en Armenia. Durante la persecución del emperador romano Licenio, por inspiración divina, San Blas se mudó de la ciudad para vivir en una cueva como ermitaño.
that all sorts of Se wild cuenta animals que come to where he stayed, varios animales salvajes solían venir a donde él or wounded. dormía y muchos de ellos And on one estaban occasion, St. Blaise was discovered enfermos o by heridos y él los sanaba. hunters En cierta who ocasión, arrested unos him and cazadores took lo him to the descubrieron governor y lo of arrestaron Cappadocia and Lesser y lo Armenia. llevaron al gobernador de While on the way, Capadocia y he Armenia encountered Menor. a woman En el whose camino husband was encontró una seized by a mujer wolf. cuyo cerdo At the había command of the holy sido bishop, the atrapado por wolf un lobo released the pig y unharmed. a la orden In del gratitude, obispo, el while St. lobo Blaise was in soltó prison, this al woman cerdo sin brought dañarlo. him some food and candles En so he would not agradecimiento, have to sit in the darkness la in the sun. mujer le trajo a Also, prisión while in comida y prison, he cured a velas small para que no boy tuviera que who estar was choking to en la death oscuridad en on a su fish bone celda. that was stuck Y in his mientras throat. estaba en la prisión, And these curó a un incredible muchachito que exchange estaba involving the candles and the ahogándose healing por of the una boy espina who was de choking pescado que se le había quedado en la garganta. eventually became the traditional Estos relatos The llevaron book of a Blessings la says, tradicional 18th bendición de century las St. gargantas. Blaise has been invoked on behalf of the sick, especially those afflicted with Desde el siglo VIII, a San Blas ha sido The Book of invocado Blessings also a teaches nombre de los that enfermos, suffering and especialmente illness have aquellos always been enfermos de la one of the garganta. greatest problems El libro de that trouble bendiciones the human spirit. enseña también Christians feel and que experience pain, as do all other uno de people. los problemas más grandes que Yet their sufre el faith espíritu helps humano them to grasp es la more experiencia deeply del dolor y the sin mystery embargo of la fe suffering, les ayuda a to bear soportar their pain with greater el grace. misterio del dolor y a Part of the soportarlo con plan mayor laid out valentía. by God's providence Parte is del that we plan de la fight providencia de strenuously Dios against es all que sickness, debemos luchar duramente carefully contra seek the todas las blessings of enfermedades y health, buscar las so bendiciones that we may de buena fulfill our salud role in para human poder society cumplir and in nuestro the church. papel en la sociedad humana y en la The iglesia. blessing of the sick by La ministers bendición of de the los church is enfermos a very por los ancient ministros de la custom, iglesia es una rooted in costumbre imitation muy of Christ antigua, himself arraigada and en mi his imitación de Cristo apostles. mismo y sus apóstoles. Now, this in mind, it is quite Teniendo en appropriate cuenta for esto, God's es muy reading today apropiado que la focus lectura del on the Evangelio de healing hoy of a woman relate la suffering from sanación hemorrhages for de 12 la mujer years and the raising of afligida the por daughter of flujos Jairus durante 12 from años the y dead. la resurrección de la hija de Jairo. Healing and the restoration of La life sanación y la are restauración de la hallmarks of the vida public ministry of son Jesus. distintivos del ministerio As the público Lord de traveled Jesús. from place to place, Cuando el Señor viajaba de un lugar a otro proclamando el he Evangelio performs del miraculous reino, signs such as healings, realizaba portentos exorcisms, como sanaciones, raising the dead to life, exorcismos y to show that the resurrecciones, kingdom of heaven para is mostrar que el indeed reino de los present cielos among men. efectivamente está presente entre el He pueblo. also commissions his apostles También and manda a sus disciples apóstoles y to go discípulos throughout the a towns que and vayan por villages los of Israel pueblos y and to aldeas de likewise, Israel y que that hagan is, to lo proclaim the mismo, good o news of the sea, kingdom and to proclamar las heal buenas nuevas by del reino tradition y acompañar and esa wisdom. proclamación con obras Restoration de of the body of sanación sin, y liberación de las Satan, and death. cadenas del pecado, Satanás The y la whole muerte. mission of Christ Toda la misión de is to heal, Cristo es to sanar bring freedom to those y who are traer oppressed sanación a by the aquellos que bondages of están sin. oprimidos por las cadenas del The church, pecado. the mystical body of La Christ, iglesia, el cuerpo has místico de taken up this Cristo, mantle of Christ. ha She aceptado has, as este his mandato embodied de Cristo presence al in this obrar broken world. como su Through the presencia sacraments, permanente en este especially mundo caído, baptism, a the través de los Eucharist, sacramentos, the sacraments especialmente of el healing, bautismo, that la is, Sagrada faith, Eucaristía y los reconciliation, sacramentos de and the sanación que anointing of the sick. incluyen reconciliación y la The unción de grace los and healing enfermos. power of L- Christ is La gracia y el communicated to poder the sanador faithful de Cristo son to comunicados a strengthen los our fieles union with Christ para and to fortalecer nuestra edify unión us con Cristo in y the face of the sufferings robustecernos and the sorrows of ante this los life. sufrimientos y dolores de esta vida. The love of Christ has inspired El amor de numerous Cristo people ha throughout inspirado a the numerosas ages personas a lo to largo de trust los in siglos, Jesus, to especialmente a dedicate los their santos, lives to the a service dedicar of sus others vidas al through servicio al works of prójimo, mercy and a través goodness, de las obras de misericordia, incluyendo el care for the cuidado de poor la and salud, homeless, and cuidado de los education. pobres, de los que no tienen techo y And as disciples of educación. Christ, Y como we share the discípulos de concerns Cristo of the sick Lord, compartimos las inquietudes not del only for the Señor, well-being no of our solo por el brethren, bienestar but de nuestro also for their prójimo, eternal sino salvation. también por su salvación eterna. As we participate in the church's mission Al of participar en la misión evangelization, de la Iglesia de we do not evangelización, become indifferent no nos to volvemos the plight of indiferentes those who are suffering, ante el the sufrimiento poor, the immigrant, de los the pobres, los asylum seeker, inmigrantes, the los que infirm, buscan the asilo, homebound, and the los temporarily enfermos, prisoner. los We are inválidos, united los with no Christ, educados o los who prisioneros. recognizes the Estamos inherent unidos con dignity Cristo, quien reconoce la and inherente e unmerited infinita mercy from dignidad conception de to toda death. persona humana desde la concepción hasta la We muerte care for every natural. human being, Cuidamos regardless de of their todo ser humano sin culture, importar de su edad, nationality, género, culture, nacionalidad, país de race, origen, legal status, raza, or estatus any other legal characteristic. o cualquier otra característica. And the annual blessing of throats
Y la bendición anual de las gargantas es un poderoso símbolo no solo del amor que Dios tiene por toda persona, sino también de la preocupación que tiene la Iglesia por el bienestar y salvación de todos. While it is true that only Catholics can Mientras que receive es verdad que solo los católicos pueden recibir los sacramentos como la confesión y la Sagrada Eucaristía, cualquier persona forward to está receive bienvenida a venir y recibir una bendición a la garganta, sin importar su fe. this blessing is a sure Esta sign bendición es una señal segura del amor de la Iglesia por cada uno de nosotros, así como una madre ama a su hijo, that she y de la possesses esperanza que that all posee people will one que day todos los be pueblos algún día under her estarán feet. unidos ante su manto sagrado.